Buenos días chicos, o buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a explicar cómo expresamos la causa en español cuando estamos escribiendo un texto y queremos decir que algo pasa por alguna cosa. ¿Cómo lo hacemos? Bien, chicos, primero de todo, las oraciones causales expresan la causa, el motivo o la razón de algo. Por ejemplo, sacó muy buena nota en el examen porque había estudiado mucho. En este caso tenemos porque había estudiado mucho, es la causa o es el motivo o es la razón por la que sacó muy buena nota en el examen. En estos casos siempre tenemos un conector causal, como en este caso porque, un conector causal que conecta o que marca, también le llamamos marcador, como ya sabemos, que conecta una frase con otra frase y que me indica que esto es la causa. ¿Sí? Tenemos otros conectores también que veremos en esta presentación. Por ejemplo, la carretera está cortada a causa de que ha habido un accidente. En este caso, tenemos a causa de qué, y a causa de qué es un conector causal que me indica, en este caso además es muy claro, que ha habido un accidente, es la causa de que la carretera esté cortada. Tenemos también otros conectores. Por ejemplo, en una frase como dado que hoy es festivo, no tendremos clase. En esta frase, el dado que es el conector causal. Entonces, en esta presentación veremos diferentes conectores causales que podemos utilizar en nuestros textos o mientras hablamos. Es importante que veamos diferentes tipos de conectores causales porque no podemos utilizar todos en los mismos contextos. Por ejemplo, algunos se usan más en textos escritos y otros son más para textos, para conversaciones. Algunos, además, tienen un poco de matiz de que se usan más formalmente. Y entonces, en una conversación con nuestros amigos, pues sería un poco extraño usarlos. Por eso veremos algunas diferencias entre ellos y también veremos un poco todo lo que podemos expresar con los conectores causales y en general con las oraciones causales. Vamos allá. El conector causal principal es porque. Vosotros ya conocéis porque, ¿sí? En una frase como la que hemos visto antes, sacó muy buena nota en el examen porque había estudiado mucho, tenemos este porque. Porque lo podemos utilizar en todos los contextos. Lo podemos utilizar en textos escritos, lo podemos utilizar cuando hablamos, lo podemos utilizar en el registro formal, lo podemos utilizar también en un registro más coloquial. Luego tenemos también, como ya hemos visto, a causa de que la carretera está cortada, a causa de que ha habido un accidente. Y, por ejemplo, tendríamos uno más, que es debido a que. No pudo hacer el examen debido a que llegó tarde. En el caso de debido a que es más formal. Normalmente lo utilizamos solo en textos escritos. ¿Quiere decir eso que no lo puedo utilizar en una conversación con mis amigos? No, sí que puedes, todo el mundo te va a entender, pero normalmente lo utilizamos más en registros formales. Importante, antes de que pasemos a más conectores y a más ejemplos de oraciones causales, fijaos en estas dos frases, tenemos la carretera está cortada a causa de que ha habido un accidente. Y después tenemos la carretera está cortada a causa del accidente. Esto es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de a causa de qué y de debido a qué y de algunos otros conectores causales, podemos utilizarlo en frases con verbo, luego veremos que siempre van, casi siempre, con modo indicativo. A causa de que ha habido o debido a que llegó, ¿sí? Podemos utilizarlo con la frase completa, con un verbo en general en indicativo, o podemos simplemente decir a causa del accidente. También, en el caso de debido a qué, podemos decir no pudo hacer el examen debido a su tardanza.
O aquí podríamos decir, la carretera está cortada debido al accidente. Fijaos que por eso ponemos este que entre paréntesis. Continuamos. Importante, vamos a tomar esta frase. Me fui a casa porque estaba cansado. Hasta aquí todo bien. El motivo por el que me fui a mi casa o a casa es porque estaba cansado o cansada. Y fijaos en esta frase. Este es otro conector causal, ya que quieres saber más, ya que. Y es un conector causal muy utilizado. Ya que quieres saber más, te lo explico. Es importante ver esta diferencia por dos cosas. Fijaos que el por qué lo tenemos en la segunda frase. Normalmente porque aparece en la segunda parte, ¿sí? Pero podemos ponerlo también al principio. Podríamos decir, porque estaba cansado, me fui a casa. Normalmente cuando hacemos esto de poner el porqué delante de todo, lo hacemos para enfatizar, para darle énfasis a esa causa. Es como que queremos que nuestro interlocutor tenga en cuenta que esa es la causa y que eso es lo importante de la frase. En el caso de ya que quieres saber más, te lo explico. Es importante, también podríamos poner ya que al final, te lo explico, ya que quieres saber más. Pero hay algo más importante todavía, y es que ya que normalmente lo utilizamos con causales donde queremos retomar una causa que la presentamos como una situación que nuestro interlocutor conoce. Me explico, ¿sí? Fijaos que aquí, imaginaos que alguien le dice, ya que quieres saber más, te lo explico. ¿Por qué le dice eso? Porque este ya que quieres saber más hace referencia a algo que ha pasado en el contexto o a algo que la persona con la que estás hablando ya sabe también, ¿sí? Este ya que lo podríamos decir si alguien le dice, por favor, dime más, dime más, dime más. Y alguien dice, bueno, ya que quieres saber más, te lo explico. ¿Puedo utilizar porque en este caso? Sí, podríamos decir, te lo explico porque quieres saber más. Pero cuando utilizamos el ya que, es como que le damos importancia a que la otra persona conoce también esta información, sabe esta información que ha aparecido antes. ¿Sí? Veremos más ejemplos, no os preocupéis. ¿Cómo veremos más ejemplos también? Antes de eso, necesitamos hacer un pequeño paréntesis sobre lo que expresan las causales. La pregunta principal es, ¿expresan las causales siempre la causa? Resulta que normalmente queremos decir la causa de algo, como cuando hemos visto el ejemplo, de la carretera estaba cortada debido a que ha habido un accidente, ¿no? O a causa de que ha habido un accidente. Bien, ahí simplemente queremos decir el motivo. Pero también utilizamos estas oraciones para justificarnos, para justificar cosas que hemos dicho y para evidenciar hipótesis. Tranquilos porque lo vemos con ejemplo. ¿Sí? Para justificar algo que hemos dicho, que eso también es causa. ¿Por qué es causa? Porque estamos diciendo el motivo por el que estamos diciendo algo, utilizamos también conectores causales. Por ejemplo, sonríe porque amargarse no vale la pena. ¿Alguien le dice esto a alguien? Entonces, este porque amargarse no vale la pena no es la causa de que tú sonrías. En realidad es la causa por la que yo te digo que sonrías. Un ejemplo quizá todavía más claro. Si te digo, por favor, estamos en clase y digo, por favor, cierra la puerta porque hace frío. Te estoy dando una orden y como quiero justificar que te he dado una orden, te digo por qué te estoy dando esa orden. También podemos utilizar este tipo de oraciones para dar las evidencias de por qué pensamos algo, de por qué hemos concluido o por qué hemos creído algo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien
dice una frase como, debe de hacer mucho frío, porque todo el mundo lleva abrigo. Este porque todo el mundo lleva abrigo no es la causa de que haga frío. ¿Por qué hace frío? Pues porque estamos en invierno, porque estamos todos congelados y por el clima, ¿no? No es porque todo el mundo lleve abrigo, al revés. La gente lleva abrigo porque hace frío, pero no hace frío porque lleven abrigo. ¿Qué pasa con estas oraciones? Estas oraciones nos indican cuál es la evidencia que yo tengo para poder decir esto, ¿sí? Para poder creer esto. Es decir, yo he visto que todo el mundo lleva abrigo por la calle y entonces he pensado que debe de hacer mucho frío. ¿Por qué os explico esto? Os explico esto porque veis que en este caso podemos utilizar porque, pero hay algunos conectores que se utilizan en estos casos y no se pueden utilizar en otros casos. Lo veremos, no os preocupéis, ¿sí? Fijaos, volvemos, una vez dicho esto, volvemos al conector ya que ya habíamos visto. Hemos dicho que retoma una causa y la presenta como una situación que ya nuestro interlocutor conoce. Tenemos otro conector también, puesto que. Y tenemos también el cómo. Vamos a ver ejemplos, no os preocupéis, pero todos ellos nos indican siempre causas que ya son conocidas. Por ejemplo, cuando hemos visto el ejemplo de la carretera, ¿no? El ejemplo dice, la carretera está cortada debido a que ha habido un accidente o a causa de que ha habido un accidente. Si yo digo eso con el ya que, solo lo puedo decir si tú estás viendo el accidente justo enfrente. Entonces sí que puedo decir, está cortada ya que ha habido un accidente. Pero tiene que ser que la otra persona también esté viendo el accidente. No sé si el ejemplo se entiende muy bien, ¿sí? Pero tienen que ser siempre causas que se den por sabidas, que la otra persona también lo sepa. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ya que y puesto que? Luego vamos con el ejemplo. La diferencia es que puesto que es un poquito más formal, ¿sí? Lo utilizaremos en textos escritos. ¿Puedo utilizar ya que en textos escritos formales? Sí, sin ningún problema, pero puesto que es todavía un poquito más formal. Fijaos en el ejemplo, dice, como, o ya que, o puesto que has llegado tarde a clase, no puedes entrar al aula. Imaginaos que estamos dando clase y llega un alumno tarde y yo le digo, ya que has llegado tarde, no puedes entrar. Claro, esto es una causa conocida. ¿Por qué es conocida? Porque la persona ha llegado tarde y sabe que ha llegado tarde y sabe que cuando llega tarde no puede entrar al aula. Más conectores causales. Tenemos el pues. Este pues se utiliza para explicaciones, ¿sí? Por ejemplo, no pude entrar al aula, pues llegué tarde, ¿sí? Este pues llegué tarde es una explicación. Cuando queremos decir el motivo, pero además estamos añadiendo esa información, utilizamos este pues. Siempre se utiliza en esta posición, es decir, diremos primero la frase y luego el pues. Es imposible ponerlo aquí, no se puede, imposible, ¿sí? En cambio, con el cómo, sí, el cómo siempre va adelante. Decimos, como llegué tarde, no pude entrar al aula, ¿sí? Esto es importante. El otro conector que tenemos, el qué. El qué, este qué, ya lo hemos visto en otras oraciones, lo vimos con las oraciones de finalidad, ¿sí? Este qué se utiliza para explicaciones también, como el pues, ¿sí? Le podríamos decir a alguien, ay, no pude entrar al aula, que llegué tarde, ¿sí? Pero además se usa para justificar una orden. Por ejemplo, cállate, que no oigo al profesor. Este qué
viene siempre detrás de una orden. Esta orden puede ser expresada así como cállate o por favor, ¿podrías callarte? Que no oigo al profesor. Utilizamos este qué. Es coloquial. Es coloquial. Esto quiere decir que en textos escritos formales no utilizaremos este qué. Importante, como ya hemos visto, fijaos este como causal, como ya hemos visto las finales, quiero que veáis la diferencia entre cállate, que no oigo al profesor, y cállate que oiga al profesor, ¿sí? Dijimos que este que podía tener valor de finalidad, pero ¿en qué modo me voy a encontrar el verbo? En subjuntivo cuando es finalidad. En cambio, ¿en qué modo está el verbo cuando tengo un qué en una causal? En indicativo. Y esto es importante para distinguir entre estas dos frases. Esto es nivel ya súper avanzado, ¿sí? Simplemente que lo sepáis, que sepáis la diferencia, ¿de acuerdo? Si oís a alguien que os dice cállate, que oiga al profesor, sabréis que os está diciendo cállate para que yo oiga al profesor, y que si os dicen cállate que no oigo al profesor, os están diciendo cállate porque no oigo al profesor, ¿sí? Tenemos otros dos conectores, chicos, también importantes. Sé que estos los conocéis. Gracias a qué y por culpa de qué, ¿sí? Entonces, gracias a qué introduce causas que consideramos positivas y por culpa de qué causas que consideramos negativas. Imaginaos que digo, por culpa de que llegué tarde, no pude entrar al aula. ¿Por qué no pude entrar al aula? Porque llegué tarde y consideramos que es algo malo. Jolín, pues caramba, llegué tarde y entonces ya no pude entrar al aula. Pero ¿qué pasaría si dijésemos, gracias a que llegué tarde, no pude entrar al aula? Esto tiene otro significado. Os pregunto, ¿quería aquí el alumno entrar al aula si dice gracias a que llegué tarde no pude entrar al aula? Pues no. En este caso se alegra de haber llegado tarde y de no haber podido entrar. En estos dos casos, gracias a qué y por culpa de qué, ¿recordáis el ejemplo que hemos dicho de han cortado la carretera a causa del accidente o han cortado la carretera a causa de que ha habido un accidente? Pues es lo mismo, ¿sí? Podemos decir aquí por culpa de la tardanza no pude entrar al aula. Es un poco rara la frase, pero podríamos decirlo por culpa del coche he llegado tarde, o por culpa de la lluvia no he podido ir a la playa, o gracias a la lluvia me he quedado en casa. Bien, chicos, vamos ya casi por el final. Hemos dicho, viendo el ejemplo del que van en indicativo, en general las causales, casi siempre, el 99% de los casos, lo tendremos en indicativo, ¿sí? Modo indicativo. Evidentemente, vamos a tener algunas excepciones, ¿sí? Pero son excepciones, no hace falta esto que lo sepáis de memoria, simplemente que lo sepáis, ¿sí? Podemos tener subjuntivo si decimos, fijémonos en el ejemplo primero, el suelo está mojado no porque haya llovido, sino porque lo han regado. Normalmente cuando negamos una causa, es decir, queremos decir que la causa de algo no es esto, sino otra cosa. Entonces, en esta de aquí, la que decimos que no es la que le ponemos el modo subjuntivo. Tiene sentido, ¿verdad? Puede ser con porque, pero también con debido a que. El suelo está mojado no debido a que haya llovido, sino debido a que lo han regado. También funciona con debido a que. Y tenemos otro caso también
y este es simplemente para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Que es que a veces el porque no tiene significado causal. A veces, pocas veces, no os preocupéis, tiene un valor de finalidad. Perdonad, quería poner este ejemplo. Tiene un valor de finalidad, ¿sí? Entonces, haré lo posible porque estés a gusto, ¿sí? Es lo mismo que decir, haré lo posible para que estés a gusto, ¿sí? Y en el ejemplo este anterior, disculpad porque ha salido primero, es cuando se expresa posibilidad o duda. Cuando la causa, esto tiene sentido también, cuando la causa no es algo seguro, ¿sí? No estoy muy seguro, entonces puedo usar el subjuntivo, ¿sí? Espérale porque posiblemente venga. Posiblemente, pero no estoy muy seguro. A mí me gustaría que viniera, creo que podría venir, pero yo no estoy seguro. Entonces, sí que puedo utilizar el subjuntivo. ¿Puedo utilizar el indicativo? También, espérale porque posiblemente viene. ¿Mm? Y, por último, y ya con esto sí que terminamos, importante porque estas frases son muy comunes, ¿sí? Podemos también tener causales con infinitivos. Por ejemplo, si digo, me pusieron una multa por conducir muy rápido. Es muy parecido, es lo mismo que decir, me pusieron una multa porque conducía muy rápido, ¿sí? Podemos utilizar este infinitivo con el por. Aquí siempre es con por, ¿sí? Tenemos también otros casos que quizás os los encontráis. Podemos utilizar el participio, por ejemplo, cancelado el concierto, nos fuimos a casa. En estos casos es causal, ¿sí? ¿Por qué nos fuimos a casa? Pues porque cancelaron el concierto, ¿sí? Pero también tiene un significado de tiempo, ¿no? Una vez ya cancelaron el concierto, nos fuimos a casa. Entonces aquí, con cuidado. Y tenemos también algunos casos de gerundio. Por ejemplo, durmiendo en hostales, el viaje nos salió barato. ¿Por qué nos salió barato el viaje? Pues porque dormíamos en hostales. En estos casos también, estos casos no son muy comunes, pero yo os los incluyo para que los tengáis en cuenta. ¿Sí? Por si alguna vez os salen, pues que sepáis que pueden tener significado también causal. ¿Mm? Y os había dicho que era la última, pero hay un poquito más. Importante, cuando queremos preguntar por la causa de algo, utilizamos siempre el por qué, ¿no? ¿Por qué? Importante, esto va separado, ¿sí? Son dos palabras, por qué, con acento. Y no olvidéis que en español, signo de interrogación delante y detrás, ¿sí? Bien, perdonad el graffiti. Tenemos otra manera también de preguntar por la causa, que es ¿cómo es que...? Esta es un poquito más distanciada, es decir, a veces no queremos preguntarle a alguien directamente ¿por qué has hecho esto? Entonces le decimos más suavemente ¿cómo es que...? Y este no lleva acento, ¿vale? Y otra manera también de preguntar por la causa es ¿y eso? Este es más coloquial, lo utilizamos sobre todo en conversaciones, ¿no? Alguien te explica una historia y tú le dices, anda, anda, ¿y eso? Y siempre significa extrañeza, sorpresa, algo que nos sorprende. Te explican una historia donde alguien iba caminando por la calle y pues alguien se le acercó y le dijo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tú dices, hola, ¿y eso? Y la última que tenemos es, ¿por qué no? ¿Cuándo utilizamos este por qué no? Normalmente lo utilizamos para sugerirle a alguien que haga algo que nosotros queremos que haga. Por ejemplo, imaginaos que estamos en clase otra vez y hace mucho calor y le dices a alguien, perdona, ¿por qué no abres la ventana?
lo que le estás diciendo, no le estás preguntando por qué no la abre, le estás diciendo, abre la ventana. Pero es una forma de preguntarlo con más cortesía, con más educación. ¿Mm? ¿Y cómo respondemos a estas preguntas? Pues porque, a causa de, debido a, puesto que, ya que... O una manera importante, si queréis poner excusas, utilizamos es que. Por ejemplo, imaginaos que alguien os dice, ay, ¿por qué no vamos a la playa mañana? Y a vosotros no os apetece nada, no queréis ir, no tenéis ganas de ir a la playa y dices, ay, es que no puedo. O, oye, ¿puedes darme puedes darme 100 rands, por favor? ¿Puedes prestarme dinero? Y entonces, claro, tú no quieres prestar el dinero. Imaginaos que no queréis prestar el dinero. Y dices, ay, es que no tengo dinero encima. Sirve para introducir excusas, ¿sí? Para justificar por qué no hacemos algo. Oh, fijaos en el ejemplo. Bien, ¿vamos a la playa? No, lo siento, es que tengo que estudiar. ¿Mm? Si simplemente decís, no, lo siento, tengo que estudiar, también está bien. ¿Mm? Podéis también directamente decir, es que tengo que estudiar. Y ya se entiende que es que no vais a ir a la playa. ¿Mm? Bien, chicos, ahora sí que hemos terminado. ¿Mm? Recordad, tenemos varios conectores causales. Tenemos por qué, debido a qué, a causa de qué. Luego tenemos los tres conectores que sirven para retomar una causa que presentamos como algo que ya conocemos o que ya ha aparecido antes como una situación previa que la otra persona ya conoce, que esos son ya que, puesto que y cómo. ¿Mm? Y recordad que utilizamos las causales también para justificar, para introducir excusas, etc. ¿Mm? Si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias, escribidme, ¿vale? Gracias, chicos.